Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva charla aquí en Espacio Cultural Waves y en esta oportunidad nos acompaña profesora de Historia y magíster en Historia Universal, miembro de Japonistas Chile y secretaria de Aladas Chile, Consuelo Leighton. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Gonzalo. Lógicamente tengo que agradecer también la instancia, pero encantadísima de estar aquí. Así que, bueno, espero que esta conversación sea lo más entretenida posible y pregunta con toda confianza porque tenemos acá un tiempo muy entretenido para poder desarrollar cosas que nos gustan a los dos. Así que muy agradecida de estar acá. Gracias, Consuelo. Consuelo hoy nos va a presentar entonces un tema que tiene por título Cultura y tradición japonesa en el anime. El espacio es tuyo, Consuelo, y te escuchamos atentamente. Gracias, Gonzalo. Bueno, todo este asunto de la cultura japonesa y el anime nace a propósito de todo lo que fue mi investigación para mi tesis de magíster. Cuando empecé a hacer mi tesis, yo decidí, sí o sí, me dijeron, tienes que hacerlo sobre un tema que te guste, porque si no, la investigación se transforma básicamente como en un hijo no querido cuando uno aborda un tema que no te gusta tanto. Y yo, claro, como tengo 3 hijos, dije, lógicamente no quiero que mi tesis se transforme en ese hijo no querido. Decidí hacerlo en el anime y empecé a investigar, como yo era como muchas personas fanáticos de la cultura japonesa, una cosa que a mí me fascina son las películas de Estudio Ghibli. Y ahí uno se da cuenta que muchas de las películas de Estudio Ghibli están cargadísimas de cultura japonesa. Con eso yo llegué a conocer, por ejemplo, a la doctora Laura Montero Plata, quien ha hecho investigaciones básicamente sobre el trabajo de Miyazaki y también algunas películas de Estudio Ghibli en específico. Y así empecé a entrarme en lo que era más que nada dónde estaban ciertas visiones de la cultura japonesa, en este caso específicamente la Estudio Ghibli. Sin embargo, a medida que empecé todo este tema de investigación, me empecé a dar cuenta que estas referencias, estos guiños a la cultura, no solamente se dan en Studio Ghibli, sino que se dan a lo largo de distintos animes. Lamentablemente, esa investigación en específico no prosperó por temas de metodología, qué sé yo, y yo me dediqué a hacer otra investigación sobre lo que es la influencia del anime en Chile. Me di cuenta que hay una generación que está particularmente marcada por el anime, versus otra que está particularmente marcada por lo que es el pop coreano, y tiene que ver un poco por cómo uno en la adolescencia define sus gustos personales, y en la generación de los chicos que crecieron en los 90, mi generación de hecho, mi generación, básicamente vive en su primera infancia y preadolescencia mirando esta serie de anime que hace que hasta el día de hoy sea un gusto permanente en ellos. Por lo mismo dije, ok, voy a analizar estas series específicas que marcaron esta generación y llegué a esta investigación. Sin embargo, el tema de la cultura japonesa, porque como profesora de historia, hay algo que me encanta, aparte de la historia de Japón, es todo lo que tiene que ver con el folclore, todo lo que tiene que ver con el sintoísmo, todo lo que tiene que ver con el budismo, y cómo esto permea incluso de las formas más desapercibidas los animes, ya sea desde cosas estéticas hasta leyendas, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que efectivamente era una beta investigativa que, si bien para esta investigación en específica de tesis no prosperó, era algo que se tiene que seguir investigando. Y bajo ese concepto es que nace, por ejemplo, mi proyecto personal, que es Anime Chile, también está conocido como el Instagram Clases de Anime en Chile, donde yo hago distintos talleres donde cuento estas pequeñas referencias. Y ante eso, me empecé a ofrecer estos talleres y claro, muchos de los mismos alumnos tenemos una retroalimentación constante, porque muchas veces yo no he visto todos los animes, lógicamente. Entonces cuando comento sobre, no sé, sobre el Ushi-Oni, que es un demonio toro, y muestro referencias del Ushi-Oni en distintos animes, hay algunos alumnos que me dicen, profesora, ¿sabe qué? Yo vi el Ushi-Oni en tal anime, yo lo vi en Yu-Gi-Oh! O yo lo vi, bueno, en mi caso más emblemático es el de Hayao Miyazaki en el viaje de Chihiro, pero claro, me mencionan sobre distintos yokai o distintos kami que aparecen en distintos animes, a propósito de que yo hago los pequeños rescates de lo que es la cultura japonesa. Por lo mismo, a mí me interesa mucho investigar sobre Yanagita Kunio, que es un etnógrafo japonés, que él decide recopilar las leyendas de la prefectura de Tono para que perviviera, para que no quedara solamente la tradición oral. Y es por eso que nosotros tenemos también cercanía un poco con estas historias, y uno puede ir viendo, por ejemplo, lo que es el kamikakushi,
Por ejemplo, también podemos ver ciertas leyendas de la Yuki Onna, que es esta mujer de nieve, que también aparece referenciada en distintos animes y así. Y claro, referencias a estas tradiciones japonesas más primigenias o incluso más actuales, uno las puede ver y resultan incluso como un recurso didáctico para aquellos que están recién entrando a todo lo que es la cultura japonesa. Es una primera ventana. Eso me di cuenta, por ejemplo, las personas que les gusta mucho el anime, no a todos, pero a muchos de ellos les interesa la cultura japonesa. Y su primera ventana de acercamiento a una cultura que para muchos es un poco más distante es el anime. Entonces, entregar un poco el porqué de estas referencias, para mí, bueno, aparte que es un agrado, me sirve también para mantenerme al día con los estudios, estar siempre atenta con las nuevas publicaciones, etcétera. Y básicamente eso, o sea, sobre esto uno podría hablar largo y tendido, pero si tuviese que resumirlo en pocas palabras, en pocos minutos, yo creo que sería como la mejor forma. Oye, Consuelo, estaba pensando en este espacio, ¿cierto?, de los años 90 y esta juventud que vio esta serie animada, que también soy de los años 90, eh, que, que hoy empiezan a ver estas series con otros ojos, ¿cierto? Con una visualización que tiene un trasfondo histórico, un trasfondo estético, y que en primera instancia uno no se dio cuenta y ahora sí le está tomando cierta consideración. Y uno de los temas que pueden estar abordados ahí son esto de la religión, ¿cierto? Un tema religioso en la animación. ¿Es importante el tema religioso para el anime en específico? ¿Y por qué crees tú que se intenta reflejar esto, esta imagen de lo religioso en monos animados? Claro, mira, cuando tú me dices eso, yo al tiro se me viene a la cabeza Sailor Moon. No solamente por el hecho de que me gusta mucho y soy una declarada Moonie, pero de la vida. No solamente por eso, sino que porque aparece mucho el tema de lo que es la religión, pero también de forma súper desapercibida, de manera muy implícita. Dos cosas importantes. No hay que olvidar que Sailor Mars trabajaba, o sea, bueno, es que trabajaba, sino que ella vivía en un templo sintoísta. Y uno se acuerda por el traje que ella usaba, y era claro, pues ella se dedicaba a limpiarlo, trabajaba como doncella del templo porque era el templo de la familia. Y además hay que recordar que Serena, que esto es algo muy de rasgo, no solamente, no quiero decir solamente japonés, pero son rasgos súper asiáticos, hay que recordar que Serena, Tsukino y Darien eran reencarnaciones de la Tierra, o sea, en reencarnaciones en la Tierra de lo que es el mundo, el reino de la Luna. Para nosotros hablar de reencarnaciones en una cultura que es fundamentalmente judeo-cristiana, no quiero decir que es una locura, pero no era algo muy conocido. Entonces, pasar a esto, o lo mismo pasaba con los caballeros del Zodíaco. O sea, que hay que recordar a Saori, que también era una reencarnación, y así. Entonces uno se da cuenta que puede pasar muy desapercibido, pero en este caso, las culturas japonesas encuentra la forma de impregnar ciertos aspectos en cosas que incluso, por ejemplo, en el caso de los caballeros del zodiaco, está basado en lo que es la mitología griega. Pero aún así uno ve el tema de la reencarnación como algo muy específico. Y así, pucha, uno podría tomar muchas series. Yo estoy pensando al tiro de las series que se me vienen, que son series de los 90. Y ahí uno se da cuenta que, claro, yo entrego una pequeña ventana súper desapercibida como, existe esto que se llama reencarnación, que no solamente tenemos esta idea del paraíso, versión judeo-cristiana, y Mm. además, que es lo que yo encuentro más interesante, por ejemplo, o sea, lo que a mí me interesa más es que entrega pequeña forma de aprender, como una suerte de aprendizaje significativo, en el sentido de que es más probable que a un alumno o a un joven o un niño se le quede a través de algo que le guste, eh, un aprendizaje, por ejemplo, no sé, yo a veces pienso en el ser absoluto, que yo todavía, que algo, yo, o sea, en clase de química, si me lo hubiesen explicado, te aseguro que no me acordaría, pero por lo menos lo que es el ser absoluto lo aprendí única y exclusivamente gracias a los caballeros del zodiaco, o sea, no es nada contra mi profesor de química, pero así lo aprendí, y cosas de ese estilo. Y ahí uno se da cuenta que, claro, no solamente sirve como un recurso didáctico para aprender cosas sobre la cultura japonesa, sino que además te sirve como recurso para aprendizaje significativo, porque son cosas efectivamente que te, te llaman más la atención, te calan más hondo. Entonces, que te cale tan hondo, por ejemplo, una serie de anime en este caso, que habla de la cultura japonesa, hace que de a poco uno se empiece a interesar más
es lo que es esta cultura, que para nosotros es muy lejana. De hecho, yo como profesora de historia lo sé. Clases sobre Japón en el colegio, en clases de historia, uno virtualmente no ve, casi no ve, a lo más un poco mencionado en la Segunda Guerra Mundial y sería Mm, todo. Pero entonces, esta es nuestro primer paso para conocerlo. mm. Y eso, Oye, yo pensaba, por ejemplo, bueno, que la animación chilena, que es escasa, muy escasa y poquita la que hay, no se ve, por ejemplo, reflejado cosas religiosas de los pocos monos animados que hay acá. Pero sí me he dado cuenta que Japón lo considera bastante, también no solamente porque tiene otra visualización de lo religioso comparado con lo de nosotros, esta idea cristiana, ¿cierto? Pensaba en Nuyasha también, que tiene muchas cosas eh, muy parecidas a las que tú comentabas. Oye, ¿por qué Japón daría, en qué contexto Japón empezó a expresar su arte por medio de mangas? ¿Hay algún dato que por qué en otros países no se dio tanto, pero Japón como que tuvo, es como el rey de este tipo de formatos de obras de arte, de literatura, no sé cómo se les puede llamar? claro, si uno lo analiza, el término manga básicamente significa dibujo informal. Uno podría incluso Ah, considerar que los primeros, que ukiyo-e es más de, los primeros ukiyo-e podrían considerarse como un progenitor, podría ser, o como el ah, gran predecesor de los mangas. mm, El tema es que la cultura del dibujo rápido y de venta rápida, o sea, como dibujo y venta rápida, está muy, podríamos decir, como muy impregnado en la cultura japonesa. O sea, esto de mm, hacer un grabado rápido, una suerte como un dibujo informal, en este caso, o mm, sea, dibujarlo, venderlo, qué sé yo, lo tienen claro. de años. Ahora, ¿por qué el manga en específico es algo que se produce, que se consume y que rápidamente se Mm, expande por el mundo? Porque pasa, es algo que, de hecho, en términos académicos todavía no está muy claro, todavía hay mm, debate al respecto. Hay algunas personas mm, que dicen que es después de hay investigadores que dicen que es después de la ocupación norteamericana, hay personas que dicen que hay antecedentes, incluso lo que mencionaba yo con respecto a los ukiyo-e, mm, etcétera, etcétera. El tema es que efectivamente ya podemos hablar de una suerte de boom, ya entre los 80, ya los 80 ya cuando por ejemplo Toei o Osamu Tezuka ya estaban mucho más consolidados. mm, Sin embargo, también hay que considerar que hay predecesores. La que también ha trabajado sobre este tema es Laura Montero Plata, de hecho, ella hizo un artículo sobre grandes desconocidos del mundo del anime. O sea, las primeras personas que animaron, hicieron animación japonesa son realmente desconocidos, porque básicamente nosotros cuando hablamos de manga o anime, el tiro se nos viene a la cabeza Osamu Tezuka. Pero claro, con respecto a como la relación que existe un poco entre lo que nosotros entendemos como nosotros que somos grandes consumidores, a pesar de lo que diga mi profesor guía, mi antiguo profesor guía, somos grandes consumidores de manga y anime. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Nos vemos igual, inevitablemente nos vemos influenciados por este estilo de dibujo, mm, inevitablemente. O sea, es una estética que ha impregnado, por ejemplo, en ilustradores, es una estética que ha impregnado en gente que ya está empezando a hacer sus propias historias y así. mm, En lo personal, me encantaría que las personas que se dedican a animar en Chile, no solamente, o sea, que muestren lo suyo y con su propio estilo. O sea, yo sé que lo hacen y muchos de ellos también se inspiran, algunos de ellos se inspiran en mm, todo este tema, que por ejemplo tenemos el caso de Comic que hizo un manga que ganó un premio, mm, etcétera. Entonces sabemos que hay personas que se inspiran desde la cultura japonesa porque jugó un rol, el manga y el anime jugaron un rol importante, pero también tenemos otros que con su propio estilo han logrado también marcar huella. Entonces que existan estos como trabajos en paralelo yo encuentro que enriquece, porque básicamente así también es la cultura chilena, versus lo que pasa en Japón. Nosotros, por ejemplo, cuando mencionaba lo de la religión, al tiro se me vino a la cabeza, el sintoísmo es la religión nativa de Japón, mm, no es una religión impuesta como lo que nos pasó a nosotros. Es una mm, religión propia, es única y exclusivamente japonesa. O sea, es la mm, religión nativa de Japón. Entonces, no solamente muestra lo que ellos entienden como, como las fuerzas superiores, sino que mm, además también muestra lo que es el colectivo japonés. Porque es muy propio, es la región más propia que tiene Japón. Claro, también tenemos el budismo y sus derivaciones que estaba llegando a mm, través de China, pero la influencia china también sabemos que es muy fuerte
en la cultura japonesa. Versus lo que nos pasó a nosotros, que si bien también tenemos una cultura judeo-cristiana súper marcada, hay que recordar que fue impuesta. Mm. Entonces, mencionarlo tanto porque no está tan arraigado como en lo que pasa, que es una religión milenaria, que es absolutamente propia, y no quiero decir exclusiva, pero es propia de Japón. Mm. Entonces ahí uno se da cuenta, como uno va haciendo los paralelos, y se va dando cuenta por qué estos matices, por qué estas diferencias. Oye, en los animes que tú te sientes como ya experta, que has visto bastante, no tanto anime como el manga, ¿cuál sería como el tema que han intentado abordar los mangakas? ¿Hay alguna crítica en especial a la sociedad, a la humanidad, al Estado o a algo, o simplemente no existe esa crítica, pero sí existen temas que se pueden uno decir, este es su fuerte? Ya, yo creo que hay algo que a mí que yo soy, hay dos como géneros, tanto manga como anime, que me gustan mucho. El Mm. shonen y el choyo. Los seinen también me gustan harto, pero en términos de investigación, generalmente me ha quedado con el shonen y los choyo. Por lejos, yo creo que algo que es no quiero decir un constante, pero es algo que se repite bastante, es lo que nosotros conocemos como el concepto del gambaru. El gambaru, en estricto rigor, no tiene una traducción literal al español, pero podríamos decir que es lo más parecido a perseverancia. De ahí viene el término gambate o gambare, y así muchas derivaciones del verbo. Yo lo dije en forma de diccionario, como se dice. Este concepto, si uno lo ve en los shonen o en los choyo, se da cuenta que es algo súper constante en la temática. Esta cosa de la perseverancia, el personaje que se supera, el personaje que a pesar de las adversidades sigue intentándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las personas que escuchan se les van a venir 10, 15 personajes. Lo mismo pasa con los Spokon, que son las clásicas de deporte, el tema de quedarse trabajando, o sea, quedarse entrenando esta tarde, o hacer esto porque te gusta mucho. O sea, si yo la verdad vi un Spokon que era de baile de salón, que me fascina, y el chico en el primer capítulo él pasa una noche entera practicando el encuadre clásico del vals, y se rompe los pies. Oh. Así como se dejó los pies. Entonces ahí ese es el clásico gambaro, así como lo voy a hacer hasta que me salga perfecto. Y uno se da cuenta que esa es la cultura japonesa en su máximo esplendor. Hay que recordar Mm. también, por ejemplo, que esto yo lo aprendí hace poco en la clase de japonés, que hay un término que también me fascinó, que es el kanji de kire, que significa tres cosas: limpio, preciso y hermoso. El mismo kanji. Entonces, Mm. cuando la profesora nos enseñó ese kanji, yo dije, ahí entendí todo. Como que entendí todo, así como, ¿por qué no aprendí esto? Cuando estaba haciendo la tesis. Porque entendí todo. Algo preciso, algo limpio, es hermoso. Y ahí Mm. uno entiende por qué, por ejemplo, en Japón todo es muy preciso, todo es muy limpio, porque claro, el equivalente es que sea hermoso. Y un hermoso, no solamente como, ah, qué lindo, hermoso. Y Mm. ahí, claro, uno se da cuenta que el valor de los detalles, el valor, por ejemplo, de la perseverancia, y muchas veces también que hay veces que está este como gambaro, entre comillas, sobreexcedido, en el sentido que hay veces cuando ya pasa para el otro lado, que muchas veces se presenta en alguno de los personajes como en el antihéroe de la serie, que vendría siendo este chico que es más bien como una suerte de prodigio, que esto se da mucho en el antítesis del protagonista, que tienden a ser prodigio, que no les cuesta tanto, pero tienen personalidades más duras, o después se terminan eventualmente transformando en malos, o cosas de ese estilo. Mm. Entonces, como el poder que tiene la perseverancia, y cuando esta perseverancia se malentiende o qué sé yo. Mm. Entonces, y ahí uno insisto, pasa súper desapercibido, pero después llegan estas cosas como, por ejemplo, que yo aprendo el concepto Gambaru, aprendo el concepto del Kire, y digo, ¡ah, ahora entiendo todo! Pero, por ejemplo, para eso están, por ejemplo, para ese tipo de cosas están mis talleres, para explicar, o sea, ¿ustedes saben por qué esto se repite tanto? Bueno, aquí les explico. Mm. Y así, pues. Hoy genial, entonces claramente ahí hay un reflejo de la cultura japonesa, de esta perseverancia de llegar a algo, y ese algo, ¿qué será? La perfección, llegar a la bondad, llegar a los derechos humanos. ¿A qué crees tú que se debe
esta perseverancia? Yo creo que tiene que ver con esta capacidad de llegar al Ikigai. Mm. Ese concepto también tampoco tenemos una traducción literal, podría ser como tu razón de ser o razón de vivir, o como diría Naruto, tu nindo, Hamiro Ninja, podría ser así como, pero claro, yo creo que se acercaría mucho a eso, o sea, aquello que te hace feliz, que te ayuda que engloba todo. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que yo siempre cuando yo dije, me quiero dedicar al anime, o me quiero dedicar a la investigación del manga y el anime, dije, bueno, ¿qué encontré en mi Ikigai? Entonces siempre cuento la talla y sí, sí, chicos, hola, soy Consuelo, que soy la profesora, sí, veo anime para vivir. ¡Ah, es el sueño! Yo, oye, cualquiera lo puede hacer. Sí. pero claro, o sea, los personajes tienen eso, o sea, tienen esta cosa de que su razón de ser, su objetivo final va a eso. Ya sea, no sé, siempre se me viene a la cabeza Naruto, porque para mí es como un ejemplo súper potente. Yo sé que hay personas que no les gusta tanto Naruto y prefieren Dragon Ball, pero tengo un cariño especial a Naruto porque yo lo empecé a ver cuando tenía como 14 años y pasé por todo el proceso hasta que lo vi transformarse en Hokage. Entonces digo, ¡lo lograste, Naruto! Entonces, claro, o sea, era como hashtag todos podíamos ser Naruto. Entonces, por eso le tengo un cariño especial. Pero lo mismo pasa con Goku, por ejemplo, una persona que entrena y su gran objetivo la veía más que ser el más fuerte del mundo, qué sé yo, era estar tranquilo y seguir aprendiendo. Mm. Y no hay que olvidar que Goku se llama así por la leyenda china de Son Goku el Rey Mono. Entonces, y Mm. eso es otra cosa que la gente, no quiero decir que sabe poco, pero se le olvidan esos detalles porque la leyenda de Son Goku el Rey Mono tiene que ver con un poco, tiene que ver con esto, o sea, de este personaje que cuando se transformaba en persona, le quedaba la cola. Entonces ahí uno automáticamente entiende la cola de los Saiyajin, ¡ah, mira tú! Y una leyenda china. Oye, Consuelo, tú al principio comentaste que estudiabas sobre el impacto del anime en Chile. ¿Cuál fue ese impacto? ¿Fue bueno, fue malo o no necesariamente bueno ni malo? ¿Cómo lo visualizas tú? Ya, mira, el primer desafío cuando empecé esta investigación fue medir el impacto, porque si yo le digo a alguien, oigan, yo creo que el anime de los 90 influyó en la generación de los que ahora nos conocemos como millennials. Sí, obvio, nadie me lo va a poner en duda. ¿Dónde está el problema de fondo? Que me lo dijeron mis profesores cuando presenté la investigación. Pruébalo. Mm, Entonces ahí fue como, bien. Mm, la cosa es que, claro, ¿cómo yo lo probé? Me percaté que, por ejemplo, muchos de los locales de comida utilizaban estos personajes más clásicos para atraer público. para promocionar sushi, para promocionar Mm, ramen, etcétera. Y después, efectivamente, hubo un explosivo aumento, no solamente por el sushi, sino que por el ramen, gracias a Naruto, por distintas comidas, por distintos snacks. Y claro, ¿por qué? Porque la primera referencia que ellos tenían era el anime. mm, Después, claro, locales con temáticas de anime. Me empecé a fijar que en la gastronomía había un progresivo aumento. Y cuando yo ya terminé de probar definitivamente la tesis, cuando yo dije, el anime evoca emociones colectivas, a tal punto que estos personajes se transforman en íconos de protesta. Por ejemplo, el estallido social. ¿Y mm, quién menciona esto? El tema de que los íconos evocan emociones colectivas. Peter Berg. Peter Berg, él estudió sobre el poder de la imagen, no estamos hablando de manga, no estamos hablando de anime, no estamos hablando, él hablaba de la imagen, lo que puede evocar un crucifijo, lo que puede evocar una foto, y aquí en un momento dado dijo, hay imágenes que evocan, haciendo alusión efectivamente, no solamente imágenes de cosas religiosas, sino que, por ejemplo, imágenes que hacían alusión a la Revolución Francesa, o imágenes que hacían alusión a un hito específico, evocan emociones colectivas. Entonces dije, vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a ver si es que efectivamente, por ejemplo, la perseverancia de Naruto o el poder de lucha de Sailor Moon, efectivamente, evocan emociones colectivas, porque si alguien veía disfrazado de Sailor Moon, sabían que, ¡pum!, o lo mismo Naruto, o lo mismo Dragon Ball, o lo mismo los Akatsuki, y así. Entonces dije, efectivamente, el manga y el anime, la imagen del manga y el anime, un personaje, qué sé yo, evocan emociones colectivas y el gran ejemplo fue el estallido social del 2019. Y uno se da mm. cuenta, efectivamente.
¿Tú consideras entonces que este impacto que está visualizado en, por ejemplo, en los restaurantes o en las marchas o las protestas, y también creo que en el libro de, no sé si fue en el libro de Salda y Chelón de Paulo Delgado, hablaba sobre una genkidama que hubo un tiempo por Sí, la educación, no sé si sí, fue la en gente ese que va por la libro. educación. Sí. eh, Todo este imaginario, se puede llamar, del anime, ¿va a ser perdurable o es solo pasajero en la sociedad chilena? ¿Cómo lo visualizas Ese, tú? yo creo que esa es la gran pregunta de muchas personas, no solamente por temas de no solamente por temas de marketing, Mm, sino que porque pasa algo súper curioso. Es un hecho que Asia está llegando a través, en los últimos años, Asia ha ejercido un nivel de influencia a través de lo que nosotros conocemos como poderes blandos. No solamente en el caso de Japón con el anime, sino que también, por ejemplo, con Corea con el K-pop. Están mm, entrando a través de los poderes blandos. mm, Entonces, vale la pena detenerse a pensar si esto va a ser duradero o pasajero. Hasta el momento, por lo que estamos viendo, por lo que se proyecta, va a ser más bien duradero. ¿En qué mm, sentido? En que, por ejemplo, muchos padres ahora están inculcando a su hijo como yo veía esta serie de pequeño, esta era la serie que yo veía de joven, o yo estoy viendo esta, hijo, vamos a ver esta serie juntos, etcétera. Se inculca. O sea, lo digo, no solamente lo digo por mi caso personal, sino que, por ejemplo, cuando yo entrevisté al director ejecutivo del etcétera, dijo que una de las razones por las cuales él decide cambiar un poco la parrilla programática y mostrar esta serie más bien vintage, era porque se habían fijado que el mercado era es el papá el que sigue viendo el anime, o sea, este como chico que vio Dragon Ball en su infancia, ahora por ejemplo ve Shingeki, porque ya es adulto, pero quiere volver a ver Dragon Ball con su hijo. O mm, sea, no le va a mostrar Shingeki a su hijo, claramente, pero sí va a poner, entonces nosotros, ¿qué es lo que decidimos hacer? Tener un bloque para programas adultos, pero también un programa de series vintage para que los niños lo pudiesen ver. Y así es como, por ejemplo, la juventud también está entrando a esta serie. mm, Entonces, claro, se ve como algo proyectable. También hay que pensar que, por ejemplo, las suscripciones de Crunchyroll, que es un streaming exclusivamente para anime, va en progresivo aumento en términos de suscriptores en Chile. Entonces, uno dice, claro, o sea, si una persona está dispuesta a invertir todos los meses en una plataforma solamente que ve anime, o sea, si está dispuesto a gastar esa cantidad de plata por algo es, no solamente mm, porque, que quiero ver Shingeki el domingo de estreno. Va un poco más allá de eso. mm. O sea, no deja de ser menor que cuando fue un terremoto en Japón y que se tuvo que suspender el capítulo de Shingeki, fue trending topic en Twitter. Digo, O- ¿pero cómo? Hoy estaba pensando en eso de los poderes, del poder blando que tú mencionabas, que me imagino que es por el medio de la cultura, del manga, del arte. Eh, ¿Qué tan factible este poder le ha servido, entre comillas, si es que fue un propósito, para estos países asiáticos llegar al mundo de esta forma por medio de la música, el K-pop, las teleseries también, tanto en Corea, Tailandia, Japón, no sé? ¿Cómo lo ves tú? Mira, eso es súper interesante porque cuando a mí me dicen el tema de los poderes blandos, de inmediato se me viene a la cabeza el concepto del Cool Japan. Esta Mm, idea de venderse a través de, miren, nosotros tenemos figuritas, juegos, anime, y más encima para Tokio 2020, hicimos un Gundam, porque podemos. O sea, qué mm, mejor que qué mejor manera de mostrar poder blando que a través de esto. O sea, nosotros tenemos la tecnología para hacer un robot gigante que se mueve, pero vamos a hacer una referencia a un anime clásico, un Gundam. O sea, si a mí Estados Unidos me muestra un robot gigante que se mueve, yo digo, chuta, así como me asustaría bastante. Pero mm, claro, ¿qué es lo que hace Japón por ese otro lado? Decir, ok, tenemos la tecnología para hacer un robot gigante que se mueve, un robot gigante que se mueve. Y claro, automáticamente hacen la alusión a este anime clásico que mm, Gundam y nos damos cuenta el tiro, pum, poder blando, porque están mostrando que efectivamente son un país con una tecnología brutal y lo hacen haciendo alusión a estos animes y así mucho, como no hay que olvidar que para Tokio 2020 a los países los ilustraron estilo manga. mm, O sea, podrían haberlos ilustrado de cualquier otra forma, pero decían ilustrarlo de estilo manga y así, o sea, ellos hacen uso de esto porque saben que es una excelente herramienta de venta para el extranjero. mm, Están conscientes de eso. Lo mismo pasa con Corea. O sea, no hay que olvidar que, por ejemplo, BTS, cuando fueron a la Organización de Naciones Unidas, o sea, ellos hicieron una presentación precisamente por el poder de popularidad que tienen y porque sí hablan de un tema súper importante. Y así, ¿qué es lo que hace Corea? Bueno, llevamos a BTS porque son personas que atraen y así, ¡pum!
y no solamente por tema o sea, de las teleseries, yo creo que es un tema que merece un análisis totalmente aparte. O sea, si uno habla, por ejemplo, de Corea, tendría que hacer la separación entre lo que es el K-pop, las teleseries, y así, o sea, da para un tema que uno podría analizar aparte totalmente, porque es digno de análisis por lo profundo que uno puede llegar por lo profundo que uno puede llegar a, como a indagar todo este asunto, precisamente por Mm, la impronta que tiene todos estos asuntos de lo que es el poder blando, especialmente mm, en Asia. Es una forma súper estratégica de entrar y lo están haciendo muy bien. mm. Oye, entre paréntesis, que tú dijiste que del canal Etcétera, que estaban poniendo anime antiguo, no sé si está Dragon Ball, parece que todavía no lo ponen. No, todavía no ponen Dragon Ball, de hecho, hubo un tiempo que tenían puesto La Rosa de Versalles, que esa era una serie, o sea, ya cuando yo era chica era más o menos vieja. O sea, voy a inundarme con el agua de la juventud, pero claro, o sea, las series más clásicas, por ejemplo, ya, Mm, Sakura Card Captor, ahí me desinundo de la, de la ola de la juventud, pero esas, por mm, ejemplo, son series que están pensadas para que, por ejemplo, una mamá lo vea con su hija y dice, yo veía mm. esto de chica, y cosas de ese estilo. Mm, Pero claro, también tienen series que ya son más de adulto, precisamente para que las personas más grandes los vean y así, porque el mm, público creció. O sea, no es el mm. clásico, o sea, ese que veía el Club de los Tigritos, ahora está esperando el etcétera para poder ver la serie de Shingeki porque le gustó el doblaje. Oye, entonces le vamos a hacer un llamado aquí a Etcétera que ponga Dragon Ball de Sí, todo el inicio rato, hasta Dragon Ball Dragon Ball Z. Super. Sí. Oye, como para ir finalizando, Consuelo, ¿qué es lo que visualizas tú para el futuro del anime, tanto en Chile como a nivel mundial? ¿Va a seguir creciendo? ¿Está saliendo más tipos de anime, más variados? ¿O se está repitiendo ya las mismas historias? ¿Qué es lo que ves tú que va a pasar con el anime o con el manga? Mira, lo que pasa es que yo generalmente abordo el tema del anime porque a diferencia de Japón, nosotros tenemos una relación inversa con el manga. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en su mayoría El primero anime. llegamos al anime y después leemos el manga. De Mm, hecho, lo aprovecho de mencionar, ¿por qué? Porque esta es la investigación que quiero preparar. Me falta hacer todo lo que vendría siendo hacer el grueso de los datos, precisamente para mencionar, hablar de la relación inversa que se da entre el manga y el anime, porque en Chile pasa al revés, versus lo que pasa en Japón. En Japón primero leen el manga y después llegan y después mm, se hace la adaptación al anime. En mm, Chile, pucha, muchos de nosotros vemos primero el anime y de ahí llegamos al manga, mm, no solamente por el tema de la disponibilidad, es porque es más accesible, porque acá los mangas también son un poco más caros, hay que esperar la editorial, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que es un fenómeno que por el momento está creciendo y tiene mucha proyección, porque, claro, no solamente hay mayor variedad de género versus lo que nosotros recibíamos en un principio, sino que además, claro, como una industria que da para tanto en el sentido de que la imaginación es el límite, uno tiene para todos los gustos, o sea, podemos ver series increíblemente populares como ahora porque menciono constantemente Shingeki porque es la serie del momento, pero hay series que están increíblemente infravaloradas, a mi juicio, que son muy, muy potentes y que van a transformarse eventualmente en series de culto o series más simples que son de mera entretención que también van a decir, oye, esta serie yo la veía porque era muy entretenida y así. También hay series, hay películas, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando estrenaron Akira y Akira en la televisión, era el tremendo estreno y claro, fueron pocas las personas que recuerdan el estreno de Akira, porque estaba pensada más bien por un público adulto. Y ahí nos damos cuenta que esa es la gran sutileza y el gran valor que tiene el manga y el anime, que tienes para todos los gustos, para todas las edades, para todos los tipos de mm, género. Entonces es muy improbable que sea un estilo que vaya en declive, mm, más cuando se está cada vez tratando de enganchar a población desde más temprana edad. Y me refiero fundamentalmente en Chile, porque claro, en mm, Japón el manga es algo que está absolutamente institucionalizado en el sentido de que hay que pensar que alrededor del 20% del papel impreso está dedicado solamente al manga. mm. Y es una tremenda cifra. Tremenda cifra. Yo me acuerdo que cuando le leí casi me caigo, estaba sentada, y que me caigo dos veces. O sea, fue como 20% de papel impreso dedicado fundamentalmente al manga. Entonces, o por ejemplo, que uno va a una tienda de manga y son 3 pisos. Me faltaría vía. O sea, nosotros ni nuestras librerías son así.
Mm, Entonces, lógicamente es algo que tiene mucha proyección, hay que ver cómo se proyecta, y lo interesante es también qué temáticas van a poner. Voy a volver un poco ¿no? al tema de Shingeki. Yo en el colegio, cuando hablaba de la Primera Guerra Mundial, un clásico de la Primera Guerra Mundial es la etapa de la Guerra de Desgastes, que también se le conoce como trinchera. Y una forma de aprendizaje significativo fue que mis alumnos de media, dije, chicos, ¿ustedes ven Shingeki? Sí, oye, dije, ¿se acuerdan del primer capítulo de la cuarta temporada? Sí, sí, que se acuerdan dónde está escondida Gaby, Falco. Sí, sí, que se como hoyo, que están con sí, ya, es una trinchera. Si yo le hubiese mostrado una trinchera a mis alumnos de la Primera Guerra Mundial, se le habría quedado ahí como, ay, así la trinchera, es como una zanja, como un hoyo. Me habrían mm, dicho una cosa así, que es lo que me pasaba mucho en el colegio. Sin embargo, cuando empecé a explicarlo usando esta forma como de aprendizaje significativo, efectivamente les quedó mucho más, porque tenía respuestas mucho más completas cuando a mm. ellos les tocaba describir lo que era una trinchera. Entonces dije, claro, el anime incluso sirve para el aprendizaje significativo, aunque, aunque no sea históricamente correcto, porque aquí estamos hablando de una serie de ficción, Claro. pero aún así sirve. Mm, Entonces, interesante. claro, tiene mucha proyección en ese sentido. Mm. Gracias, Consuelo, entonces, por esta conversación que hemos tenido sobre cultura japonesa. Y antes de despedirnos, si nos cuentas sobre tus talleres para aquellas personas que estén interesadas, cómo pueden llegar a ti, qué tipo de talleres hay. Cuéntanos un poquito sobre eso antes de irnos. Ya, bueno, el Instagram es clases de anime en Chile. Y básicamente lo que ustedes se van a fijar al tiro porque tiene el logo Anime Chile, Anime en Chile. Básicamente nuestros talleres son impartidos por mí precisamente por todos estos temas de análisis en torno a lo que es el anime, etcétera. Hago muchas veces talleres gratuitos, que básicamente, por ejemplo, el año pasado para la conmemoración del Día de la Mujer hice uno sobre feminismo en el anime, que también lo estoy investigando bastante. Hice otro sobre estudios Ghibli, específicamente estudios Ghibli que me gusta mucho, y claro, distintos talleres que tienen por lo general 5 o 6 sesiones sobre un tema en específico, donde, claro, yo les entrego mucho material complementario, que es ya desde el material académico requete fome, que muchas veces alumnos que están interesados en aprender, quieren hacer investigaciones, les sirve mucho, o también a muchos que les sirve simplemente para leer y complementar un poco lo que ven. Lo entretenido, el valor agregado que tienen estos talleres es que no solamente es un espacio para la reflexión de los alumnos, en el sentido de que yo les enseño y les entrego material, sino que también es de mucha retroalimentación, porque como mencionaba anteriormente, muchas veces los alumnos han visto series que yo no, entonces me las recomiendan, me sugieren en torno a, entonces en ese sentido es muy entretenido comentar y yo aprendo tanto de los alumnos como ellos de mí, entonces Mm. súper entretenido los talleres, yo por lo menos nunca he escuchado ninguna queja y bueno, los dejo súper invitados porque además voy regularmente subiendo posts en relación a datos curiosos que suceden de la historia de Japón y que uno lo puede reflejar en el anime Mm. o lenguaje, etcétera. Así que eso. Muchas gracias, Consuelo Leighton, por esta oportunidad y espero que nos volvamos a encontrar en otra charla también de cultura japonesa. Gracias, Gonzalo. Nos vemos, que estén muy Nos bien. vemos. Hasta Chao. luego.